Mi nombre es Nuri López, Laboratorio 1, Física, limones que flotan. Se realizó un experimento en el que se utilizaron 20 limones, un vernier para medir dimensiones y una balanza para medir el peso. Esto se utilizó para poder predecir si al estimar la densidad de los limones, estos flotarían o no. Primero se numeraron 20 limones para no confundirlos. Se utilizó el vernier para calcular el diámetro de cada limón y su valor de incertidumbre, que era de 0.005. Con este dato fue posible calcular el volumen de cada limón utilizando la fórmula de 1/6 por pi por el diámetro al cubo, que es una fórmula para calcular el volumen de una esfera. Con este dato es posible calcular la incertidumbre del volumen multiplicando la incertidumbre del diámetro por 3 dividido el diámetro. Luego pudimos calcular la masa pesando cada limón en la balanza. También se calculó la incertidumbre de la masa, que era de 0.05. Ya con el valor de la masa fue posible calcular la densidad de cada limón, dividiendo la masa dentro del volumen. Su incertidumbre también fue calculada respectivamente, que era la suma de la incertidumbre de la masa partido la masa más la incertidumbre del volumen partido del volumen, y todo esto multiplicado por su densidad. Utilizando Excel introdujimos los datos de cada limón en una tabla. Teniendo los datos hicimos una gráfica de la masa dependiendo del volumen, en la que aparecieron 20 puntos que eran los limones. Luego agregamos una línea de tendencia que iba desde x y y igual a 0 hasta x y y igual a 200.7, que era la masa máxima. Con esta línea era posible determinar la cantidad de limones que se iban a hundir. Si los puntos estaban por encima de la línea de tendencia, sabíamos que estos iban a hundirse, y si estaban por debajo, podíamos determinar que estos iban a flotar. Se podía determinar de esta manera porque la línea de tendencia marcaba la densidad del agua, que es 1. Según la gráfica, todos los limones se iban a hundir porque su densidad era mayor a 1, o sea, estaban sobre la línea de tendencia. Con estos datos supimos que todos los limones se hundirían. Para comprobarlo, sumergimos cada limón en el agua y podemos determinar que 12 limones flotaron y 8 se hundieron. Ya comprobado esto, pudimos ver que solo 8 de nuestras predicciones fueron correctas. Ya con estos resultados se puede decir que los cálculos posiblemente no coinciden con la realidad del limón. Al sacar el volumen de cada limón usamos la fórmula que sirve para sacar el volumen de una esfera, pero con solo observar el limón se puede determinar que estos no son una esfera perfecta. Posiblemente los que flotaron eran muy parecidos a una esfera, por lo cual su diámetro podía coincidir al de una esfera. También pensamos que probablemente la magnitud de incertidumbre de la densidad de cada limón que no cumplió con lo predicho iba a ser muy grande, pero realmente la incertidumbre de dichos limones estaban cerca de la media del resto. Iba de 0.003 a 0.005, pero hubo un limón que sí cumplió con lo predicho y su incertidumbre era mayor a esta, fue de 0.007. Nos dimos cuenta que la mayoría de los limones que cumplieron con lo predicho eran los más pequeños del resto. La media de la densidad fue de 1.23 gramos partido pulgadas cúbicas, y la desviación estándar fue de 0.14.